nací en el río, al costado del río, en contacto con el agua. Ese placer viene de cuando vos estabas en la panza de tu vieja. Tu vieja vivió eso también, está en los genes tuyos. Y recuerdo que cuando tenía 7 años, mi mamá me contaba que vino una tribu de los indios Tobas frente a la isla y que yo veía hacer cerámica y yo me estaba fascinado, dice que todo el día le hablaba de eso, que quería ir allá, hasta que me dejó ir y bueno, y la primera vasija que yo hice lo hice con ellos. Así que de esa manera empecé a trabajar con el barro. Desde ese entonces es mi medio de vida, mi manera de expresarme. Y no me he parado jamás. Tenía una bisabuela que era india. Supongo que era pampa, por la zona donde vivía, donde nació y demás, y las referencias que me daba mi abuelo de su madre, que cocinaba en una olla de barro. Así que imagínate, ¿no? Siempre hablándome de la olla de barro y de su madre y sus tíos indios.
pido permiso en cada lugar para levantar un pedazo de hueso, o cada lugar que voy, porque bueno, debe haber espíritus que lo protegen, que lo cuidan, y porque no lo habiten todavía ahí, pido permiso y soy agradecido que me permitan encontrar lo que yo necesito. Para mí incluso el hombre arrancó con la herramienta de hueso y no con la herramienta de piedra en principio, así es que pienso que me gusta eso por la conexión con lo antiguo, con lo primitivo. Punta Indio es un lugar muy especial, en contacto continuo con la naturaleza, donde para lo que nosotros hacemos tenemos el material a mano. Necesitamos arcilla, largamos la mano y la agarramos, la preparamos y la usamos. Necesitamos hornearla y sacamos ramas secas desde el piso y horneamos las piezas. Hay arcillas que son más... que uno le pasa una herramienta y sacan brillo más rápido. Entonces depende también de lo que uno quiere hacer. Todas las arcillas tienen sus particularidades. La mejor es la que es plástica, porque uno le puede, si es demasiado plástica, uno puede sacarle la plasticidad de alguna manera, entonces como que la maneja más fácil. La de acá es muy linda, una la saca y no necesita limpiarla demasiado y la usa casi directamente. Es una arcilla especial, como el lugar. Bueno, tengo que ir los dos juntos.
No apurarse, hay que estirarlo. Bueno. Para. Siempre cuando yo hago una pieza, hago la que tal cual la hizo el antiguo. Entonces absorbo el conocimiento del antiguo. A partir de ahí yo puedo recrear. Si no, no puedo. Y cuando vos la haces, vos te estás comunicando con el antiguo. Pero la búsqueda son espirituales más que nada. La comunión entre el hombre y la naturaleza. El hecho de equilibrar emocionalmente un montón de cosas que tiene el barro, los 4 elementos. Cuando vos las haces, te sentís Dios. Estás modelando una parte de la historia. Manito en ello. Ahora yo te diría que acá la limpies. La limpies y le des un poco de color. Barza viajera, novia leve del azul, con rumbo a norte salpicando el cielo va. De aquí mi río, espejo muestra su vuelo, como si fuera un pañuelo que en el ola lavando está. De aquí mi río, espejo muestra su vuelo, como si fuera un pañuelo que en el ola lavando está. Hay un barquito que se acuna sin cesar, varias muchachas navegando por placer. Y allá a lo lejos, canoa de pescadores, son signo de sinsabores, que distinto atardecer. Y allá a lo lejos, canoa de pescadores, son signo de sinsabores, que distinto atardecer. Ya ves paisano, lo han ido entre pajonales, hace si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostienen, doblando el lomo pa' que otro doble los bienes. Muy grande esa, ¿eh?
Yo incluso encontré una pequeña herramienta de hueso, la encontré en Punta Indio, con una gráfica muy particular. Nos dimos cuenta que habían hecho una impronta, habían usado algo de sello, y buscando lo habían hecho con la raíz de los dientes de tiburón, que hay muchos en Punta Indio. Así que sé que acá el uso del hueso fue muy amplio. Y la cerámica ni hablar, se hacía mucha cerámica porque la arcilla de Berisso da para eso. Cuando vos llegás a la cerámica y al hueso, y bueno, cualquier material natural que vos estás trabajando, no te alcanza la vida para terminar de explorarlo. Es tan infinito todo. Lo que ya hay hecho, que no lo sabemos todavía a cabalidad, y lo que se puede llegar a hacer. Es un momento para mí, cuando estoy trabajando con la cerámica, usando una herramienta de hueso, que creo que inconscientemente me conecto con los antiguos. En la zona de acá son las culturas querandí. Son en su mayoría con dibujos simples, con dibujos en los bordes. Son piezas para tomar la bebida, para comer. Uno siempre anda investigando y siempre hay cosas nuevas para aprender. No es que tenga un principio y un final y uno ahí deja de aprender. Hay como una renovación continua en lo que uno hace. Así que me manejo mucho haciendo piezas de distintas culturas. Lo que se produce en cada cultura depende de la arcilla de la zona también. Entonces siempre la arcilla del lugar es mejor para la pieza que uno quiere hacer, que represente la zona.
paisaje viejo.